El juez leyó el testamento del suegro, y el marido quedó sin palabras ante su esposa. El aire acondicionado del despacho jurídico zumbaba con un ruido monótono que parecía amplificar la tensión en la sala. Eduardo Morales se acomodó nerviosamente en la silla de cuero, ajustándose la corbata azul marino que Carmen le había escogido esa mañana. A sus 38 años, Eduardo había aprendido a confiar en el impecable gusto de su esposa para todo, desde la ropa hasta las decisiones importantes de la vida. ¿Estás bien, mi amor?, le susurró Carmen, colocando su mano enguantada sobre la de él. Incluso en un momento como este, lucía perfecta con su vestido negro de diseñador y su cabello castaño recogido en un elegante moño. Solo nervioso, respondió Eduardo forzando una sonrisa. Tu padre siempre fue tan reservado con sus asuntos financieros. Carmen asintió, pero Eduardo notó un brillo extraño en sus ojos verdes, algo que no pudo identificar del todo. Llevaban 12 años casados, y creía conocer cada expresión de su rostro, pero últimamente había percibido momentos como este, fugaces instantes, donde parecía estar frente a una extraña. El bufete de abogados Santillán & Asociados ocupaba el piso 18 de una torre de cristal en Polanco. Desde las ventanas se podía ver el tráfico intenso del periférico, donde miles de chilangos se dirigían a sus trabajos en esa mañana gris de noviembre. La Ciudad de México despertaba como siempre, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse en esa sala. Disculpen la demora, dijo el licenciado Santillán al entrar, un hombre calvo de unos 60 años con anteojos de montura dorada. El tráfico de Reforma estaba imposible. Junto a Eduardo y Carmen se encontraban los otros herederos. Roberto Hernández, el hermano menor de don Patricio, un hombre de 50 años con el rostro marcado por años de excesos. Su esposa Guadalupe, una mujer menuda que no dejaba de retorcerse las manos. Y Sofía Hernández de Ruiz, la hermana de Carmen, acompañada de su esposo Mauricio. Antes de comenzar, continuó el abogado, debo informarles que el testamento de don Patricio contiene disposiciones muy específicas y, permítanme decirlo, inusuales. El señor Hernández me pidió expresamente que no discutiera el contenido con nadie antes de esta lectura. Eduardo intercambió una mirada con Carmen. Don Patricio había sido un hombre meticuloso en los negocios, dueño de una cadena de ferreterías que se extendía por todo el centro del país. Había construido su fortuna desde cero, llegando a México desde un pequeño pueblo de Michoacán, con apenas la ropa puesta y una determinación férrea. Mi suegro siempre fue un hombre de sorpresas, comentó Eduardo, tratando de aliviar la tensión. En efecto, respondió el licenciado abriendo un folder de cuero. Don Patricio redactó este testamento hace 3 meses, poco antes de su infarto. Curiosamente, me citó una tarde, y me pidió que lo acompañara a realizar ciertas verificaciones antes de proceder con la redacción final. El corazón de Eduardo comenzó a latir más rápido. 3 meses atrás, Carmen había estado extrañamente nerviosa, cancelando planes sociales y recibiendo llamadas telefónicas que interrumpía bruscamente cuando él entraba a la habitación. Cuando le preguntó, ella le había dicho que eran problemas menores en la empresa familiar. Procederé entonces con la lectura, anunció el abogado ajustándose los anteojos. Yo, Patricio Hernández Moreno, en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión alguna, procedo a dictar mis últimas voluntades. La voz del licenciado continuó con las formalidades legales típicas de cualquier testamento. Eduardo notó que Carmen había comenzado a mover nerviosamente su pie derecho, un hábito que solo aparecía cuando estaba extremadamente ansiosa. Sofía, por su parte, parecía más interesada en revisar sus uñas que en escuchar al abogado. A mi hija Sofía Hernández de Ruiz, le dejo la suma de 2 millones de pesos y la casa de Cuernavaca, donde espero que encuentre la paz que tanto ha buscado. Sofía alzó la cabeza, sorprendida pero visiblemente complacida. Mauricio le apretó la mano con una sonrisa satisfecha. A mi hermano Roberto Hernández, le dejo la suma de 500,000 pesos, cantidad que espero sea suficiente para demostrarle que el perdón existe, aunque la confianza, una vez rota, no siempre puede restaurarse. Roberto palideció. La tensión entre los hermanos había sido evidente durante años,
aunque Eduardo nunca supo exactamente qué había causado la ruptura. Carmen le había explicado vagamente que se trataba de desacuerdos en los negocios. A mi querido yerno Eduardo Morales, hombre íntegro y trabajador, le dejo mis 2 ferreterías más prósperas, la de Doctores y la de Xochimilco, valoradas conjuntamente en 8 millones de pesos. Eduardo sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Don Patricio siempre había sido cordial con él, pero nunca había mostrado una preferencia particular. Esta herencia significaba seguridad financiera para él y Carmen, la posibilidad de expandir el pequeño negocio de consultoría que había iniciado 3 años atrás. Papá siempre supo valorar a las personas correctas, murmuró Carmen apretando su mano. Sin embargo, continuó el licenciado, y su tono se volvió más solemne. Hay condiciones específicas que deben cumplirse para que estas herencias sean efectivas. El silencio en la sala se volvió denso. Afuera, el ruido del tráfico parecía haberse intensificado, como si la ciudad misma presintiera lo que estaba por venir. Primera condición. Roberto debe permanecer sobrio durante 6 meses consecutivos antes de recibir su herencia. Un comité designado por el licenciado Santillán verificará su cumplimiento. Roberto se removió incómodo en su asiento. Guadalupe le dirigió una mirada que mezclaba esperanza y preocupación. Segunda condición. Sofía debe reconciliarse genuinamente con su hermana Carmen antes de recibir su herencia. Esta reconciliación debe incluir una conversación honesta sobre los eventos del verano de 2018. Sofía y Carmen se miraron fijamente. Eduardo notó que el rostro de su esposa había perdido todo color. ¿Qué había pasado en el verano de 2018? Ese había sido un año complicado para ellos. Carmen había estado distante, y él había atribuido su comportamiento al estrés por la enfermedad de su madre. Tercera condición para Eduardo Morales. El estómago de Eduardo se contrajo. ¿Por qué su suegro habría puesto condiciones a su herencia? Antes de tomar posesión de las ferreterías, Eduardo debe conocer toda la verdad sobre su matrimonio. Por tanto, autorizo al licenciado Santillán a entregarle el sobre sellado que he dejado en custodia, el cual contiene información que considero fundamental para su futuro. Eduardo sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Carmen se había puesto de pie bruscamente con los ojos muy abiertos. ¿Qué información?, preguntó Eduardo con voz ronca. ¿De qué está hablando? El licenciado Santillán abrió un cajón de su escritorio y extrajo un sobre manila grueso, sellado con cera roja. Su suegro me pidió que le entregara esto personalmente a usted, señor Morales. Me advirtió que el contenido podría ser perturbador. Papá no tenía derecho, susurró Carmen, pero su voz se quebró. ¿Carmen? Eduardo la miró fijamente. ¿Tú sabes qué hay en ese sobre? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Por primera vez en 12 años de matrimonio, Eduardo vio en ella algo que nunca había percibido antes. Culpabilidad pura y devastadora. Eduardo, por favor, ¿podemos hablar en casa? No, interrumpió él, extendiendo la mano hacia el sobre. Si don Patricio consideró necesario que yo supiera esto, entonces necesito saberlo ahora. El licenciado dudó un momento, mirando alternadamente a Eduardo y a Carmen. Señor Morales, quizás sería prudente que leyera esto en privado. Aquí está bien, dijo Eduardo con voz firme, aunque sus manos temblaban. Rompió el sello de cera y extrajo varios documentos. El primero era una carta manuscrita, con la letra cuidadosa de don Patricio. Eduardo comenzó a leer en voz baja, pero conforme avanzaba, su voz se fue quebrando hasta convertirse en un susurro ahogado. Eduardo, hijo mío, porque así he llegado a considerarte en estos años. Lo que estás a punto de leer cambiará todo lo que creías saber sobre tu vida. He luchado internamente durante meses sobre si debía o no revelar esta verdad, pero mi conciencia no me permite ir a la tumba guardando este secreto. Eduardo alzó la vista hacia Carmen, quien había comenzado a llorar en silencio. Hace 3 meses, por casualidad del destino, me enteré de una verdad que Carmen ha ocultado desde el comienzo de su matrimonio contigo. No es mi intención lastimarte, sino liberarte de una mentira que ha definido los últimos 12 años de tu vida. Las manos de Eduardo temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Tu matrimonio fue planeado, Eduardo. Carmen nunca te amó.
Su acercamiento hacia ti fue orquestado desde el principio, con un propósito específico, que involucra secretos familiares que se remontan a muchos años atrás. Eduardo dejó caer la carta. El silencio en la sala era absoluto, roto únicamente por los sollozos contenidos de Carmen. ¿Es cierto?, preguntó Eduardo con voz quebrada. Carmen no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Eduardo tomó el segundo documento. Era una serie de fotografías y recortes de periódico. Su corazón se detuvo cuando reconoció las imágenes. Carmen con otro hombre, besándose apasionadamente, abrazándose, entrando juntos a un hotel. Las fechas en las esquinas de las fotografías cubrían un periodo de 5 años, incluyendo fechas posteriores a su boda. Carmen, murmuró Eduardo, sintiendo como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Eduardo, ¿puedo explicarte? ¿Quién es él?, interrumpió Eduardo, señalando las fotografías. Carmen cerró los ojos derrotada. Se llama Alejandro Vega. El nombre le resultó familiar a Eduardo, pero no pudo ubicarlo inmediatamente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Desde antes de conocerte. Eduardo sintió náuseas. Se puso de pie tambaleándose y se dirigió hacia la ventana, necesitando aire fresco. La ciudad se extendía ante él, miles de vidas desarrollándose con normalidad mientras la suya se desmoronaba. «Hay más documentos, señor Morales», dijo suavemente el licenciado Santillán. Eduardo regresó al escritorio con pasos vacilantes. El tercer documento era una investigación privada, completa con fechas, horarios y ubicaciones. La meticulosidad era devastadora. Carmen había mantenido una doble vida durante todo su matrimonio. Pero fue el cuarto documento el que le asestó el golpe final. Era un certificado de nacimiento. El nombre en el documento era Alejandro Vega Hijo, nacido el 15 de marzo de 2018. La madre listada era Carmen Hernández de Morales. Eduardo sintió como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago. El niño tenía ahora 5 años. En marzo de 2018, Carmen le había dicho que tenía que viajar a Guadalajara por 2 semanas para cuidar a una tía enferma. ¿Tienes un hijo con él?, preguntó Eduardo, su voz apenas audible. Carmen asintió, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. ¿Un hijo que tiene 5 años? Sí. Y yo nunca... Carmen negó con la cabeza. Eduardo se dejó caer en la silla, sintiendo como si todo su mundo se hubiera desintegrado. 12 años de matrimonio, 12 años de planes conjuntos, de sueños compartidos, de una vida que ahora se revelaba como una completa mentira. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. Carmen respiró profundamente, limpiándose las lágrimas con la mano. Porque necesitaba tu apellido, Eduardo. Necesitaba parecer respetable. ¿Mi apellido? Alejandro ya estaba casado cuando comenzamos nuestra relación. Tenía su propia familia, su propia vida. Yo no era más que su aventura. Eduardo la miró con una mezcla de dolor e incredulidad. Cuando quedé embarazada la primera vez, hace 10 años, Alejandro me pidió que abortara. Dijo que no podía arruinar su matrimonio por mí. Yo lo hice, Eduardo. Aborté a nuestro primer hijo porque él me lo pidió. El silencio en la sala era ensordecedor. Incluso Roberto y Sofía habían dejado de lado sus propios asuntos para escuchar la confesión. Pero cuando quedé embarazada de nuevo me negué a pasar por lo mismo. Alejandro se puso furioso, me amenazó con cortar toda comunicación. Fue entonces cuando decidí buscarte a ti. ¿Me buscaste?, preguntó Eduardo sintiendo una nueva oleada de dolor. Sí, te investigué, Eduardo. Eras exitoso, respetable, soltero. Sabía que si me casaba contigo, mi hijo tendría un padre de nombre, y yo tendría la respetabilidad que necesitaba en esta sociedad hipócrita. Eduardo recordó su primer encuentro con Carmen. Había sido en una conferencia de negocios en el Hotel Presidente Intercontinental. Ella había derramado café sobre sus documentos accidentalmente y había insistido en invitarlo a cenar para disculparse. Había parecido tan genuinamente apenada, tan encantadora. Todo fue calculado, murmuró Eduardo. Al principio sí, admitió Carmen. Pero después llegué a quererte de verdad, Eduardo. Estos años han sido reales para mí. ¿Reales? Eduardo se puso de pie bruscamente.
¿Reales mientras tenías una aventura continua con el padre de tu hijo? ¿Reales mientras me mentías todos los días? Eduardo, por favor. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces estuviste con él durante nuestro matrimonio? Carmen vaciló. Respóndeme, Carmen. Lo mínimo que me debes es la verdad. Nunca dejé de verlo. Susurró Carmen. Él es el padre de mi hijo. Tuvimos que mantener contacto. ¿Contacto? Eduardo rió amargamente. ¿Así le llamas a tener relaciones sexuales con él mientras estás casada conmigo? Eduardo, ¿sabes lo que es lo peor de todo esto, Carmen? No es la infidelidad, no es siquiera el engaño. Es que durante 12 años me hiciste creer que era insuficiente. Me hiciste creer que había algo mal conmigo porque no podíamos tener hijos. Carmen palideció. Te llevé a doctores, Carmen. Me sometí a exámenes humillantes. Tomé medicamentos. Me culpé a mí mismo durante años pensando que era mi culpa que no pudiéramos formar una familia. Eduardo, yo nunca te dije que fuera tu culpa. No tenías que decirlo, explotó Eduardo. Tu silencio lo gritaba. Mientras tanto, tenías un hijo con otro hombre y me dejabas torturarme pensando que yo era el problema. El licenciado Santillán carraspeó incómodo. Señor Morales, hay una adenda final en el testamento que creo debería escuchar. Eduardo se giró hacia él, sintiendo que ya no podía absorber más revelaciones. Si Eduardo decide divorciarse después de conocer esta verdad, lo cual consideraría completamente justificado, las ferreterías pasarán a ser completamente suyas, sin ninguna condición adicional. También he dejado instrucciones para que se le entregue la suma de 5 millones de pesos adicionales, como compensación por los años de engaño de los que fue víctima. Eduardo miró a Carmen, quien había palidecido aún más. Sin embargo, si Eduardo decide intentar salvar su matrimonio, las condiciones originales se mantienen, pero con una adición. Carmen debe cortar completamente todo contacto con Alejandro Vega y debe entregar la custodia completa del niño al padre. Solo así podrán heredar juntos. No, susurró Carmen. No puede pedirme eso, no puede pedirme que abandone a mi hijo. Tu padre sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo Eduardo con voz fría. Te está obligando a elegir entre la vida que construiste sobre mentiras y la responsabilidad hacia el hijo que tuviste con otro hombre. Carmen se dirigió hacia Eduardo, con las manos extendidas. Eduardo, mi amor, podemos superarlo. ¿Podemos? ¿Tu amor? La interrumpió. ¿Acaso sabes qué significa esa palabra? Sí me enamoré de ti, Eduardo. Al principio no, pero con el tiempo... ¿Cuándo? Preguntó Eduardo con voz dura. ¿Cuándo exactamente te enamoraste de mí? ¿Fue antes o después de que visitaras a Alejandro la semana pasada? Carmen se quedó paralizada. Sí, Carmen. Ahora entiendo por qué llegaste tarde a cenar el martes. Ahora entiendo por qué tu ropa olía diferente cuando llegaste a casa. Eduardo. ¿Cuándo, Carmen? ¿Cuándo dejaste de verme como un conveniente papel en tu teatro de mentiras? Carmen no pudo responder. Eduardo recogió los documentos del escritorio y se dirigió hacia la puerta. Señor Morales, lo llamó el licenciado. ¿Qué debo anotar respecto a su decisión sobre la herencia? Eduardo se detuvo en el umbral sin voltear. Anote que necesito tiempo para procesar todo esto. Pero, licenciado... Sí, prepare los papeles de divorcio. Tengo la sensación de que los voy a necesitar. Eduardo salió de la oficina dejando atrás a una Carmen devastada y a una familia que ahora conocía los secretos que habían permanecido ocultos durante años. Mientras esperaba el elevador, escuchó los sollozos de Carmen filtrándose a través de la puerta cerrada. Cuando las puertas del elevador se cerraron, Eduardo se vio reflejado en el metal pulido. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño, 12 años mayor, con líneas de expresión que habían sido talladas por sonrisas falsas y preocupaciones infundadas. La Ciudad de México lo recibió en la planta baja con su caos habitual. Miles de personas caminaban por las aceras, cada una con sus propios dramas, sus propios secretos, sus propias mentiras. Eduardo se preguntó cuántos de ellos vivían, como él había vivido, en una realidad completamente fabricada. Subió a su automóvil y permaneció sentado en el estacionamiento durante varios minutos, mirando fijamente el volante. En su bolsillo,
El teléfono celular vibró con mensajes de Carmen, pero no los leyó. Por primera vez en 12 años, Eduardo Morales estaba completamente solo. Y por primera vez en mucho tiempo, esa soledad se sentía como libertad. Mientras conducía de regreso a casa, una casa que ahora sabía había sido pagada con dinero de don Patricio, Eduardo comenzó a reconstruir su historia desde el principio. Cada recuerdo feliz estaba ahora contaminado con la verdad. Cada momento íntimo había sido una actuación. Cada «te amo» había sido una mentira calculada. Pero más que dolor, Eduardo comenzó a sentir algo que no había experimentado en años. Curiosidad por conocer quién era él realmente, sin el filtro de las expectativas y manipulaciones de Carmen. El testamento de don Patricio no había sido solo un documento legal. Había sido un regalo, la verdad. Y aunque esa verdad lo había destrozado, también lo había liberado. Ahora tenía que decidir qué hacer con esa libertad. Eduardo llegó a su casa en Las Lomas cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. La residencia de 2 plantas, con su jardín perfectamente cuidado y su fachada de cantera, le pareció de pronto ajena, como si fuera la primera vez que la veía. Carmen había insistido en comprar esta casa específicamente, argumentando que la zona era perfecta para cuando tuvieran hijos. Ahora Eduardo comprendía que la verdadera razón había sido el prestigio de la dirección. María, la empleada doméstica que trabajaba con ellos desde hace 8 años, lo recibió en la puerta con expresión preocupada. «Buenas tardes, señor Eduardo. La señora Carmen llamó hace 1 hora. Estaba muy alterada. Me pidió que le dijera que viene en camino». «Gracias, María», respondió Eduardo aflojándose la corbata. «¿Podrías prepararme un café? Ha sido un día muy largo». María lo conocía lo suficiente para notar que algo grave había ocurrido, pero con la discreción que la caracterizaba, simplemente asintió y se dirigió a la cocina. Eduardo se encerró en su estudio, una habitación que había sido su refugio durante años. Las paredes estaban cubiertas de libros de administración y finanzas, diplomas y fotografías de momentos que ahora parecían pertenecer a la vida de otra persona. Se sentó frente a su escritorio y extrajo nuevamente los documentos que el licenciado Santillán le había entregado. A la luz de la lámpara de escritorio, examinó más detenidamente las fotografías. Carmen y Alejandro se veían cómodos juntos, naturales. Había una intimidad en sus gestos que Eduardo nunca había visto en Carmen cuando estaba con él. Ni siquiera en sus primeros años de matrimonio, cuando creía que eran más cercanos. Una fotografía en particular lo golpeó como un puñetazo. Carmen y Alejandro saliendo de un hospital, ella cargando a un bebé envuelto en una manta azul. La fecha indicaba abril de 2018. Eduardo recordó ese mes vívidamente. Carmen había regresado de su supuesto viaje a Guadalajara más delgada, y con una melancolía que había atribuido a la muerte de la tía enferma. El sonido de la puerta principal lo sacó de sus pensamientos. Escuchó la voz de Carmen hablando rápidamente con María, seguida por pasos apresurados subiendo las escaleras. Eduardo cerró los documentos en el cajón de su escritorio y esperó. Carmen apareció en la puerta del estudio con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Se había cambiado el elegante vestido negro por unos jeans y una blusa blanca, como si hubiera regresado a casa corriendo. «Eduardo, necesitamos hablar», dijo con voz ronca. «Estoy de acuerdo», respondió él girándose en su silla para enfrentarla. «Pero esta vez quiero toda la verdad, Carmen. Toda». Carmen entró y cerró la puerta tras ella. Se sentó en el sofá de cuero que había frente al escritorio, el mismo donde habían tenido tantas conversaciones sobre sus planes futuros. «No sé por dónde empezar», murmuró. «Empieza por Alejandro. ¿Quién es él realmente?» Carmen respiró profundamente. Alejandro Vega es arquitecto, tiene su propia firma Vega & Asociados. Está casado con Patricia Mendoza desde hace 15 años. Tienen 2 hijas. ¿Y tú? ¿Cómo lo conociste? En 2008, durante la remodelación de una de las ferreterías de papá. Alejandro era el arquitecto encargado del proyecto. Eduardo hizo cálculos mentales. 2008 había sido 2 años antes de que él conociera a Carmen. «Nos enamoramos inmediatamente», continuó Carmen. «O al menos yo me enamoré de él. Alejandro es diferente a cualquier hombre que hubiera conocido.
Inteligente, apasionado, exitoso, pero también estaba completamente comprometido con su familia. ¿Sabías que estaba casado desde el principio? Sí. Alejandro nunca me mintió sobre eso. Me dijo desde el primer día que su familia era su prioridad, que lo nuestro no podía ser más que una aventura. Pero tú esperabas cambiar eso. Carmen asintió. Era joven, ingenua. Creí que si lo amaba lo suficiente, si era paciente, él eventualmente se divorciaría por mí. ¿Y el primer embarazo? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas nuevamente. Tenía 23 años, Eduardo. Cuando le dije a Alejandro que estaba embarazada, se puso furioso. Me gritó. Me dijo que había sido una irresponsable. Me llevó personalmente a la clínica y pagó por el procedimiento. ¿Te acompañó? No. Me dejó en la entrada y se fue. No me habló durante 3 meses después de eso. Eduardo sintió una mezcla extraña de compasión y rabia. Carmen había sido víctima de Alejandro, pero también había elegido victimizarlo a él. ¿Qué pasó después? Traté de olvidarlo. Salí con otros hombres. Traté de seguir adelante con mi vida. Pero Alejandro regresó. Siempre regresaba. Decía que me extrañaba, que no podía vivir sin mí, pero que su situación familiar no había cambiado. ¿Y volviste con él? Una y otra vez. Durante 2 años fue un ciclo. Él aparecía, yo caía. Estábamos juntos unos meses. Él se sentía culpable y me dejaba. Luego regresaba diciendo que había cometido un error. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Se preguntó cuántas otras historias como esta se desarrollaban detrás de esas ventanas iluminadas. ¿Cuándo decidiste buscarme? En 2009, cuando quedé embarazada por segunda vez. Esta vez, cuando le dije a Alejandro, su reacción fue aún peor. Me amenazó con arruinar a papá económicamente si no abortaba. Dijo que tenía suficiente poder e influencia para destruir nuestros negocios. ¿Tu padre sabía sobre tu relación con Alejandro? No en ese momento. Papá pensaba que Alejandro era solo el arquitecto. Pero la amenaza me asustó. Conocía a Alejandro lo suficiente para saber que era capaz de cumplirla. Carmen se puso de pie y comenzó a caminar por el estudio. Fue entonces cuando decidí que necesitaba un plan. Necesitaba un esposo respetable que me diera legitimidad social y protección económica. Contraté a un investigador privado para que me ayudara a encontrar al candidato perfecto. ¿Contrataste a un investigador?, preguntó Eduardo, sintiendo una nueva oleada de humillación. Sí, le pedí que me encontrara hombres exitosos, solteros, sin compromisos serios, preferiblemente sin familia cercana que pudiera complicar las cosas. Sin familia cercana, repitió Eduardo amargamente. Sus padres habían muerto cuando él tenía 25 años, y era hijo único. El investigador me entregó una lista de 5 candidatos. Tú eras el que tenía mejor perfil. Exitoso, pero no demasiado exitoso como para ser inalcanzable, estable, sin vínculos familiares complicados, y con una reputación impecable. ¿Y los otros 4? Ni siquiera los conocí. Una vez que te vi, supe que eras perfecto para lo que necesitaba. Eduardo se giró para enfrentarla. ¿Perfecto para qué exactamente? Porque hasta ahora, todo lo que me has dicho es que necesitabas un idiota útil. No, Eduardo. Necesitaba un buen hombre. Y tú eres un buen hombre. ¿Un buen hombre al que engañar? Carmen se acercó a él. Al principio, sí. Era solo un plan. Pero te juro por todo lo que considero sagrado que llegué a amarte de verdad. ¿Cuándo?, preguntó Eduardo con voz dura. ¿En qué momento exacto decidiste que ya no era solo un conveniente papel secundario en tu drama? Carmen vaciló. Eduardo, dímelo, Carmen. Si realmente me llegaste a amar, debes poder identificar el momento. Los enamoramientos tienen momentos definitorios. ¿Cuál fue el tuyo? Carmen cerró los ojos. No hubo un momento específico. Fue gradual. Mentira, la interrumpió Eduardo. Eso es lo que dice la gente cuando nunca se enamoró realmente. Eduardo regresó a su escritorio y abrió el cajón donde había guardado los documentos. Estas fotografías cubren un periodo de 5 años, Carmen. 5 años durante nuestro matrimonio. ¿En cuál de estos años supuestamente te enamoraste de mí? Carmen miró las fotografías y palideció.
No entiendes lo complicado que era. Explícamelo entonces. Explícame cómo puedes amar a un hombre mientras tienes relaciones sexuales con otro. Explícame cómo puedes planear una vida conmigo mientras crías al hijo de otro hombre en secreto. Alejandro es el padre de mi hijo, explotó Carmen. No podías simplemente desaparecer de su vida. ¿No podías o no querías? Carmen no respondió. Eduardo se sentó nuevamente y la estudió fríamente. Dime la verdad, Carmen. En todos estos años, ¿alguna vez consideraste realmente dejar a Alejandro por completo? ¿Alguna vez me elegiste realmente a mí? Carmen se dejó caer en el sofá, derrotada. No, susurró. Nunca dejé de amarlo. Finalmente, pensó Eduardo. Finalmente, una verdad completa. ¿Y yo? ¿Qué era yo exactamente para ti? Eras mi seguridad, mi estabilidad. Contigo tenía respetabilidad, una vida ordenada, tranquila. ¿Y con él? Con él tenía pasión, tenía amor verdadero. Eduardo sintió como si hubiera recibido una bofetada, pero extrañamente, también sintió alivio. Por fin todo tenía sentido. Entonces yo era tu plan B, dijo con voz calmada. No era tan simple. Sí, era tan simple, Carmen. Yo era tu red de seguridad mientras esperabas que él dejara a su familia por ti. Y cuando nació su hijo, finalmente tuviste la palanca que necesitabas para mantenerlo en tu vida permanentemente. Carmen comenzó a llorar. Eduardo, por favor, déjame explicarte. Ya explicaste suficiente, dijo Eduardo poniéndose de pie. Ahora necesito hacerte algunas preguntas específicas y quiero respuestas directas. Carmen se limpió las lágrimas y asintió. ¿Cuántas veces por mes te reúnes con Alejandro? 2 o 3 veces. ¿Dónde? En su oficina, en hoteles, a veces en su departamento. ¿Su departamento? Tiene un departamento en la Roma Norte donde se reúne conmigo y donde ve a nuestro hijo. ¿Nuestro hijo lo conoce como su padre? Sí. ¿Y tú como su madre, obviamente? Obviamente. ¿Cómo le has explicado por qué no viven juntos? Le he dicho que papá trabaja mucho, que por eso no puede estar con nosotros todo el tiempo. Eduardo se dirigió hacia la ventana nuevamente. Afuera, un niño jugaba en el jardín de la casa vecina, mientras sus padres lo observaban desde la terraza. Una familia normal, real. ¿Cuánto dinero le has dado a Alejandro a lo largo de los años? ¿Dinero? Sí, Carmen. Dinero. Has estado financiando su vida doble con mi dinero y el dinero de tu padre, ¿verdad? Carmen tardó en responder. Alejandro necesitaba ayuda para mantener el departamento. ¿Cuánto? Unos 30,000 pesos mensuales. Eduardo calculó rápidamente. 30,000 pesos mensuales durante 5 años sumaban casi 2 millones de pesos. ¿Y la escuela del niño? Colegio irlandés. 90,000 pesos anuales. Ropa, comida, vacaciones. Todo lo necesario para que Alejandro Jr. tenga una buena vida. Alejandro Jr., repitió Eduardo. Por supuesto que lleva su nombre. Eduardo. ¿Sabes cuánto dinero hemos gastado en tratamientos de fertilidad en estos años, Carmen? ¿Tienes idea? Carmen negó con la cabeza. 250,000 pesos. 250,000 pesos en tratamientos para un problema que no existía, mientras tú secretamente financiabas la crianza del hijo que tuviste con otro hombre. Eduardo se giró para enfrentarla nuevamente. ¿Alejandro sabe que estás casada conmigo? Por supuesto. ¿Y qué opina de eso? Dice que es mejor así, que de esta forma yo tengo estabilidad y él no tiene que preocuparse por mi manutención. Qué conveniente para él, dijo Eduardo con sarcasmo. Tiene una amante que se mantiene sola y que además le paga por el privilegio de acostarse con él. ¿No es así? ¿No? Entonces explícame cómo es. Carmen se puso de pie y se acercó a él. Eduardo, sé que esto suena horrible, pero tienes que entender que nunca quise lastimarte. Cuando nos casamos, pensé que eventualmente podría olvidarme de Alejandro, que podría ser feliz contigo. ¿Pero no pudiste? No. Cuando nació Alejandro Jr., todo cambió. Ya no era solo sobre nosotros dos. Era sobre mi hijo. ¿Y ahora? ¿Qué quieres ahora, Carmen? Carmen lo miró directamente a los ojos. Quiero que me perdones. Quiero que intentemos reconstruir nuestro matrimonio. ¿Sin Alejandro?
Carmen vaciló. Mi hijo necesita a su padre. Pero el testamento de tu padre es claro. No puedes tener ambas cosas. O eliges tu vida conmigo o eliges tu vida con él. ¿Y tú qué eliges, Eduardo? ¿Puedes perdonarme? Eduardo la estudió por un largo momento. La mujer frente a él era hermosa, inteligente, exitosa. También era una mentirosa consumada y manipuladora. Pero más que eso, era una mujer que nunca lo había amado realmente, y que probablemente nunca podría amarlo. No lo sé, respondió honestamente. Pero sí sé algo. Necesito conocer toda la historia antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué quieres decir? Quiero conocer a Alejandro. Quiero conocer a tu hijo. Quiero ver con mis propios ojos la vida que has construido a mis espaldas. Carmen palideció. Eduardo, eso no es buena idea. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que descubra algo más? No, pero... Entonces no tienes opción, Carmen. Si quieres que considere siquiera la posibilidad de continuar este matrimonio, necesito ver toda la verdad. No más secretos, no más mentiras a medias. Carmen se sentó nuevamente. Se veía derrotada. ¿Qué quieres saber exactamente? Todo. Quiero saber dónde vive él, dónde trabaja, cómo es su rutina. Quiero saber cómo es tu hijo. ¿Qué tipo de padre es Alejandro? ¿Qué tipo de vida tienen juntos? Eduardo. Y quiero que arregles una reunión. ¿Una reunión? Sí. Quiero conocer al hombre por quien has estado dispuesta a mentirme durante 12 años. Quiero ver qué tiene él que yo no tengo. Carmen se puso de pie bruscamente. Eso es una locura. ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo? Me doy cuenta perfectamente. Estoy pidiendo honestidad total por primera vez en nuestro matrimonio. Alejandro nunca aceptará reunirse contigo. Entonces tendrás que convencerlo, porque sin esa reunión este matrimonio se acabó definitivamente. Carmen comenzó a caminar nerviosamente por el estudio. ¿No entiendes lo complicado que sería? Carmen, detente, la interrumpió Eduardo. Deja de caminar, deja de buscar excusas y escúchame bien. Carmen se detuvo y lo miró. Hace 12 años me engañaste para que me casara contigo bajo falsas pretensiones. Durante 12 años has mantenido una doble vida, gastando mi dinero en otro hombre y su hijo. Durante 12 años me has hecho creer que el problema de no tener hijos era mío. Has construido toda una familia secreta mientras yo vivía en una fantasía. Eduardo hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra fuera clara. Ahora tienes una opción. Puedes facilitarme el acceso a toda la verdad, o puedo contratarle al mismo investigador privado que tú usaste para encontrarme a mí y descubrir todo por mi cuenta. Pero de una forma u otra, voy a conocer cada detalle de la vida que has estado ocultando. Carmen cerró los ojos. ¿Y después? Después de que conozcas todo, ¿qué pasará? No lo sé, respondió Eduardo honestamente. Pero al menos podré tomar una decisión basada en la realidad completa, no en otra versión editada de tu verdad. Carmen permaneció en silencio durante varios minutos. Eduardo podía ver su mente trabajando, calculando, planeando. Incluso en este momento de crisis seguía siendo la mujer que había orquestado su vida durante 12 años. Finalmente Carmen abrió los ojos. Está bien, dijo con voz quebrada. Arreglaré la reunión. ¿Cuándo? Dame una semana. 3 días. Eduardo. 3 días, Carmen. O lo hago por mi cuenta. Carmen asintió derrotada. 3 días. Eduardo se dirigió hacia la puerta del estudio. ¿A dónde vas? Preguntó Carmen. Al hotel. Voy a quedarme en el Presidente Intercontinental esta noche. ¿El hotel donde nos conocimos? Sí. Quiero recordar cómo se sintió ser feliz, aunque fuera basado en una mentira. Eduardo salió del estudio, dejando a Carmen sola con el peso de 12 años de engaños. Mientras recogía algunas cosas en el dormitorio, escuchó a Carmen hablando por teléfono en voz baja, probablemente llamando a Alejandro para informarle sobre la nueva situación. Antes de salir de la casa, Eduardo se detuvo en la cocina donde María estaba limpiando los platos de la cena. María, ¿alguna vez notaste algo extraño en el comportamiento de la señora Carmen? María, una mujer de 50 años que había trabajado para varias familias adineradas, lo miró con cuidado. Señor Eduardo, no es mi lugar hablar de... María, por favor.
Necesito saber si hay algo que hayas observado. Cualquier cosa. María dejó de lavar los platos y se secó las manos. Bueno, señor. Había llamadas telefónicas que siempre contestaba en privado, y algunas veces llegaba a casa con olor a perfume masculino diferente al suyo. Eduardo asintió. ¿Algo más? Los martes y jueves siempre salía temprano y regresaba tarde. Decía que tenía citas médicas, pero una vez la vi saliendo de un edificio en la Roma Norte que definitivamente no era un consultorio médico. ¿La seguiste? No intencionalmente, señor. Ese día tenía que ir a esa zona para comprar algunas cosas para la casa. La vi entrar a un edificio residencial muy elegante con un niño pequeño. Eduardo sintió como si le hubieran dado otro golpe. ¿Un niño? Sí, señor. Un niño de unos 4 o 5 años. Se veía muy cómoda con él, como si fuera su hijo. María había visto a Carmen con Alejandro Jr. Eduardo se preguntó cuántas otras personas habían sido testigos de la vida secreta de su esposa. Gracias por decirme, María. Señor Eduardo, ¿está todo bien? No, María, nada está bien. Pero va a estarlo. Eduardo salió de la casa que había sido su hogar durante 8 años, pero que ahora se sentía como un escenario de teatro, donde había interpretado el papel del esposo perfecto, sin darse cuenta de que era el único que no tenía el guión completo. Mientras conducía hacia el hotel, Eduardo comenzó a planear los próximos días. Tenía 3 días para prepararse mentalmente para conocer al hombre que había sido el verdadero amor de Carmen durante todos estos años. 3 días para decidir si quería luchar por un matrimonio construido sobre mentiras o si tenía el valor de comenzar de nuevo a los 38 años. Pero más importante, tenía 3 días para redescubrir quién era Eduardo Morales cuando no estaba tratando de ser el esposo perfecto de una mujer que nunca lo había amado. Por primera vez en años, esa pregunta le pareció más emocionante que aterradora. Eduardo despertó en la habitación del Hotel Presidente Intercontinental con una extraña sensación de paz. Por primera vez en meses, había dormido profundamente, sin los sueños inquietos que habían plagado sus noches recientes. La luz matutina se filtraba a través de las cortinas, iluminando una habitación que paradójicamente se sentía más como hogar que su propia casa. Su teléfono celular mostraba 17 llamadas perdidas de Carmen y 3 mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. El último, enviado a las 6 de la mañana, simplemente decía: arreglé la reunión. Hoy a las 3 de la tarde en su oficina. Dirección adjunta. Eduardo se duchó con calma, pidió el desayuno al servicio a cuartos y se tomó el tiempo para procesar lo que estaba a punto de enfrentar. Mientras bebía su café, repasó mentalmente las preguntas que quería hacer, las observaciones que necesitaba hacer, los detalles que podrían ayudarle a entender finalmente la dinámica real de su matrimonio. A las 2 de la tarde, Eduardo se encontraba parado frente a un elegante edificio de oficinas en Polanco, leyendo el directorio. Vega & Asociados, piso 12. El edificio era impresionante, moderno, con acabados de mármol y vidrio que hablaban de éxito y prosperidad. Eduardo se preguntó cuánto del éxito de Alejandro había sido financiado indirectamente por él. En el elevador, Eduardo observó su reflejo en las puertas de metal. Se había vestido cuidadosamente. Traje azul marino, corbata discreta, zapatos bien pulidos. Quería proyectar la imagen de un hombre exitoso y seguro de sí mismo, aunque por dentro se sentía como si estuviera caminando hacia un pelotón de fusilamiento. Las oficinas de Vega & Asociados ocupaban todo el piso 12. La recepcionista, una mujer joven y atractiva, lo recibió con una sonrisa profesional. Buenas tardes. ¿El señor Eduardo Morales? Así es. El arquitecto Vega lo está esperando. Por favor, acompáñeme. Mientras caminaban por un pasillo decorado con renders de proyectos arquitectónicos impresionantes, Eduardo notó que el estudio era próspero. Había al menos 20 empleados trabajando en estaciones de diseño de última generación, y las oficinas tenían una vista espectacular de la ciudad. La recepcionista se detuvo frente a una puerta de madera sólida, con una placa que decía: Alejandro Vega, director general. Adelante. Se escuchó una voz masculina desde el interior.
Eduardo entró y se encontró cara a cara con el hombre que había sido el centro secreto del universo de Carmen durante 15 años. Alejandro Vega era exactamente lo que Eduardo había esperado y temido encontrar. Alto, probablemente de unos 45 años, con cabello negro apenas salpicado de gris en las sienes, ojos oscuros inteligentes y una presencia que inmediatamente llenaba la habitación. Vestía una camisa blanca impecable sin corbata y unos pantalones de vestir que claramente eran hechos a la medida. Eduardo Morales, dijo Alejandro, levantándose de su escritorio y extendiendo la mano. Carmen me ha hablado mucho de ti a lo largo de los años. Eduardo estrechó la mano de Alejandro, notando el apretón firme y la mirada directa. No había rastro de incomodidad o culpabilidad en su expresión. Me imagino que sí, respondió Eduardo, aunque aparentemente no tanto como debería. Alejandro sonrió levemente. Toma asiento, por favor. ¿Quieres café, agua, algo más? Un café estaría bien. Alejandro presionó un botón en su escritorio. Sandra, ¿puedes traernos 2 cafés, por favor? La oficina era impresionante. Ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los muebles eran elegantes pero funcionales, y las paredes estaban cubiertas con reconocimientos profesionales, fotografías de proyectos completados, y, Eduardo notó con un pinchazo en el estómago, una fotografía pequeña pero prominente de un niño sonriente que era claramente Alejandro Jr. Carmen me dijo que querías conocerme, comenzó Alejandro, sentándose detrás de su escritorio. Debo admitir que me pareció inusual. ¿Inusual?, preguntó Eduardo. ¿Te parece inusual que un hombre quiera conocer al padre del hijo de su esposa? Alejandro no se inmutó. Tú, Che, tienes todo el derecho de estar furioso. ¿Furioso? No, Alejandro. Furioso implica una emoción temporal. Lo que siento va mucho más profundo que eso. La recepcionista entró con una bandeja de café. Alejandro esperó hasta que se fue para continuar la conversación. Entiendo que la situación es complicada. ¿Complicada? Eduardo se inclinó hacia adelante. Alejandro, durante 12 años he estado casado con una mujer que estaba enamorada de ti. Durante 12 años he estado financiando indirectamente tu relación con ella. Durante 12 años he vivido en una mentira completa. ¿Te parece que complicada es la palabra adecuada? Alejandro tomó un sorbo de su café. Tienes razón. Fue injusto para ti. ¿Fue? ¿Tiempo pasado? ¿Ya no es injusto? Eduardo, déjame ser completamente honesto contigo. Por favor, interrumpió Eduardo con sarcasmo. Después de 12 años de mentiras, la honestidad sería refrescante. Alejandro se reclinó en su silla. Nunca le pedí a Carmen que se casara contigo. De hecho, traté de disuadirla. Eduardo sintió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Le dijiste que no se casara conmigo? Le dije que no era justo para ti y que tampoco iba a resolver nuestros problemas. ¿Qué problemas? Yo estoy casado, Eduardo. Felizmente casado. Tengo 2 hijas a las que adoro. Mi matrimonio con Patricia es sólido y no tengo ninguna intención de cambiarlo. Eduardo procesó esta información. Entonces, ¿qué es Carmen para ti exactamente? Alejandro vaciló por primera vez desde que comenzó la conversación. Carmen es alguien muy especial en mi vida. Siempre lo ha sido. Pero no es mi esposa, ni nunca lo será. ¿Y tu hijo con ella? La expresión de Alejandro se suavizó inmediatamente. Alejandro Jr. es mi hijo, y lo amo profundamente. Es una parte importante de mi vida. ¿Importante? ¿Cómo de importante? Lo veo 3 veces por semana, los martes y jueves después del trabajo, y los sábados por la mañana. Lo llevo a partidos de fútbol, a comer, al parque. Es un niño extraordinario. Eduardo sintió una punzada de algo que no pudo identificar inmediatamente. ¿Envidia? ¿Dolor? ¿Rabia? ¿Y tu esposa? ¿Patricia sabe de su existencia? Alejandro negó con la cabeza. No, y no puede saberlo. Destruiría mi familia. Entonces permíteme entender esto correctamente, dijo Eduardo. Tienes una familia oficial con Patricia y tus hijas. Tienes una familia secreta con Carmen y tu hijo. Y todos los costos de mantener esta familia secreta han sido cubiertos por Carmen, quien a su vez ha usado mi dinero y el de su padre. Yo no le pedí que hiciera eso, pero lo aceptaste.
explotó Eduardo. Durante 5 años has aceptado que otra persona financie tu vida doble. Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana. Tienes razón, he sido un egoísta. ¿Un egoísta? Alejandro, has destruido mi vida. Has permitido que una mujer viviera una mentira durante 12 años, usando mi dinero para mantener tu comodidad. Eduardo. No. Eduardo también se puso de pie. No tienes derecho a decir mi nombre como si fuéramos amigos. Tú sabías que yo existía. Sabías que había un hombre en casa esperando a Carmen cada noche. Sabías que había alguien preguntándose por qué no podía tener hijos. Alguien gastando dinero en tratamientos médicos innecesarios. Alejandro se giró para enfrentarlo. ¿Quieres que me disculpe? ¿Quieres que te diga que siento haber arruinado tu vida? Quiero que me digas la verdad. Quiero entender cómo un hombre puede ser tan completamente egoísta. ¿La verdad? La voz de Alejandro se elevó por primera vez. La verdad es que amo a Carmen. La he amado desde el momento en que la conocí. Y ella me ama a mí. Entonces, ¿por qué no te divorcias y te casas con ella? Porque no puedo. Porque tengo responsabilidades. Porque mi vida es más complicada que simplemente seguir mis sentimientos. Eduardo estudió a Alejandro por un momento. No, dijo finalmente. Esa no es la verdad completa. ¿Qué quieres decir? La verdad es que no quieres divorciarte porque tienes la situación perfecta. Tienes una esposa respetable que te da estatus social y estabilidad. Tienes una amante que te da pasión y aventura. Y no te cuesta nada económicamente mantener ninguna de las dos relaciones. Alejandro no respondió, pero Eduardo vio en sus ojos que había dado en el blanco. Tienes razón, dijo Alejandro finalmente. Es una situación egoísta e insostenible. ¿Y qué planeas hacer al respecto? No lo sé. Eduardo regresó a su silla. Alejandro, voy a hacerte algunas preguntas directas y quiero respuestas honestas. Está bien. ¿Amas a Carmen más de lo que amas a tu esposa? Alejandro tardó en responder. Son dos tipos de amor diferentes. Eso es una evasión. Responde la pregunta. Sí, dijo Alejandro finalmente. Amo a Carmen de una forma que nunca he amado a otra mujer. Incluyendo a Patricia. Incluyendo a Patricia. Entonces, ¿por qué no la eliges a ella? Porque Patricia es la madre de mis hijas. Porque hemos construido una vida juntos durante 15 años. Porque divorciarse destruiría a las niñas. ¿Y Carmen? ¿Qué le prometes a ella? Le prometo que siempre estaré en su vida. Que siempre amaré a nuestro hijo. Que haré todo lo posible por ser feliz con ella dentro de las limitaciones de mi situación. ¿Y ella acepta eso? Ella dice que sí. Pero tú sabes que no es cierto. Alejandro regresó a su escritorio y se sentó. Carmen siempre ha esperado que eventualmente deje a Patricia por ella. Nunca se lo he prometido, pero tampoco se lo he negado categóricamente. ¿Por qué? Porque cuando se lo niego categóricamente, me amenaza con desaparecer de mi vida y llevarse a mi hijo con ella. Eduardo sintió una pieza más del rompecabezas encajando en su lugar. Entonces Carmen te manipula a ti de la misma forma que me manipuló a mí. En cierto modo, sí. ¿Y tú permites que continúe esa manipulación porque no quieres perder el acceso a tu hijo? Exactamente. Eduardo se reclinó en su silla. Por primera vez desde que había entrado a la oficina, sintió algo parecido a simpatía por Alejandro. Estamos en la misma situación, murmuró. ¿Cómo? Los dos somos víctimas del mismo sistema de manipulación. Carmen usa mi necesidad de amor y familia para controlarme. Te usa tu amor por tu hijo para controlarte. Alejandro asintió lentamente. Nunca lo había visto de esa manera, pero tienes razón. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de obtener la custodia legal de tu hijo? No puedo. Mi nombre no está en su acta de nacimiento. ¿Por qué no? Porque Carmen se negó a ponerlo. Dijo que era demasiado arriesgado, que Patricia podría descubrirlo si aparecía en documentos oficiales. Entonces ella controla completamente tu acceso a tu hijo. Sí. Eduardo se puso de pie y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él. Millones de personas viviendo sus vidas, tomando decisiones, cometiendo errores. Se preguntó cuántas otras historias como la suya se desarrollaban en secreto. Alejandro, tengo que preguntarte algo más y necesito que seas completamente honesto. Adelante.
¿Alguna vez has pensado en qué le haría a un hombre descubrir que su vida entera ha sido una mentira? Alejandro guardó silencio por un largo momento. Sí, respondió finalmente, especialmente en los últimos años. ¿Y qué conclusión sacaste? Que era demasiado cobarde para hacer lo correcto. ¿Qué sería lo correcto? Decirle a Patricia sobre Carmen y el niño. Divorciarme. Casarme con Carmen. Dejar que tú tuvieras la oportunidad de encontrar una mujer que realmente te amara. Eduardo se giró para mirarlo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque soy egoísta, Eduardo. Porque me gusta mi vida cómoda. Porque no quiero lastimar a mis hijas. Porque no quiero perder mi estatus social y económico. Porque soy un cobarde. Eduardo apreció la honestidad brutal de Alejandro. ¿Y ahora? ¿Qué quieres hacer ahora? No lo sé. Carmen me dijo que su padre la está forzando a elegir entre tú y yo. ¿Qué opinas de eso? Opino que don Patricio era un hombre sabio. Esta situación no puede continuar. ¿Entonces estás dispuesto a dejarla ir? Alejandro cerró los ojos. Eduardo, voy a decirte algo que probablemente no quieres escuchar. Dímelo. Carmen nunca va a ser feliz contigo. No porque haya algo malo contigo, sino porque su corazón pertenece a otra persona. Si intentas salvar tu matrimonio, vas a pasar el resto de tu vida compitiendo contra un fantasma. Y si ella te elige a ti, entonces voy a tener que encontrar el valor para cambiar mi vida completamente. Voy a tener que lastigar a Patricia y a mis hijas. Voy a tener que reconstruir mi vida desde cero. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Por Carmen y por mi hijo. Sí, creo que sí. Eduardo regresó a su silla. Hay algo más que necesito saber. ¿Qué? Quiero conocer a tu hijo. Alejandro se tensó inmediatamente. Eduardo, no creo que sea buena idea. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que me encariñe con él? No es eso. Entonces, ¿qué es? Es que él cree que su mamá está soltera. No sabe que Carmen está casada. Eduardo sintió otra puñalada de dolor. Por supuesto que no lo sabe. Otro secreto más en la red de mentiras. Eduardo. Alejandro. Ese niño es parte de esta ecuación. Si voy a tomar una decisión sobre el futuro de mi matrimonio, necesito ver toda la realidad, no solo fragmentos editados. Alejandro se puso de pie y comenzó a caminar por su oficina. ¿Qué propones? Quiero conocerlo en un ambiente natural. No quiero que sepa quién soy. No quiero alterarlo. Solo quiero verlo. Ver cómo interactúa con Carmen. Ver cómo es su vida. ¿Cuándo? Mañana es sábado. Carmen me dijo que los sábados por la mañana lo llevas al parque. Sí, al Parque México de 10 a 12. Estaré ahí. No me acercaré, no interferiré. Solo observaré. Alejandro consideró esto por un momento. Está bien, pero Carmen tendrá que estar de acuerdo. Carmen ya no tiene voz en estas decisiones. Ha perdido ese derecho. Eduardo se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Alejandro, una última pregunta. Dime, si tuvieras que vivir tu vida de nuevo, ¿harías las cosas diferente? Alejandro lo miró directamente a los ojos. Sí, me habría casado con Carmen desde el principio, sin importar las consecuencias. Y tú habrías tenido la oportunidad de encontrar a alguien que realmente te mereciera. Eduardo asintió. Gracias por la honestidad. Eduardo, una cosa más. ¿Qué? Carmen no es una mala persona. Es una persona asustada que tomó decisiones terribles para protegerse. Eso no justifica lo que te hizo, pero pensé que debías saberlo. Quizás no sea mala, respondió Eduardo, pero tampoco es la mujer que yo creí que era. Eduardo salió de la oficina sintiendo como si hubiera completado la primera parte de un examen muy difícil. Había conocido a su rival, había entendido la dinámica real de la relación, y había confirmado sus sospechas sobre la naturaleza de su matrimonio. Pero más importante, había comenzado a ver a Alejandro no como un villano, sino como otro hombre atrapado en la misma red de manipulación y mentiras que él. Mientras bajaba en el elevador, Eduardo se dio cuenta de que la pregunta ya no era si podía perdonar a Carmen. La pregunta era si podía vivir el resto de su vida sabiendo que nunca sería realmente amado por la mujer que había elegido como esposa. Y por primera vez en 12 años, la respuesta a esa pregunta estaba comenzando a clarificarse en su mente.
Mañana conocería al niño que había sido el centro secreto del universo de Carmen. Después de eso, tendría toda la información que necesitaba para tomar la decisión más importante de su vida. Eduardo salió del edificio hacia la ciudad que bullía de actividad, sintiendo que finalmente estaba despertando de un sueño de 12 años que había resultado ser una pesadilla perfectamente orquestada. El Parque México estaba lleno de familias aprovechando la mañana soleada de sábado. Eduardo se había posicionado en una banca cerca del área de juegos infantiles, aparentando leer el periódico mientras esperaba la llegada de Carmen y Alejandro con el niño. Había llegado temprano. Necesitaba tiempo para prepararse mentalmente para lo que estaba a punto de presenciar. A las 10 en punto los vio llegar. Carmen caminaba de la mano con un niño que era claramente una versión en miniatura de Alejandro. Tenía el mismo cabello negro, los mismos ojos oscuros, la misma postura confiada. Alejandro caminaba del otro lado del niño, y los tres se veían como exactamente lo que eran, una familia. Eduardo observó desde la distancia mientras Alejandro Jr. corría hacia los columpios. La naturalidad con la que Carmen y Alejandro interactuaban era dolorosa de presenciar. No había la formalidad o tensión que Eduardo había esperado ver. Se veían cómodos, felices, completos. «Papá, empújame más alto», gritó el niño desde el columpio. Alejandro se acercó y comenzó a empujar el columpio, mientras Carmen se sentaba en una banca cercana, sonriendo mientras los observaba. Eduardo notó que esa sonrisa era diferente a cualquier sonrisa que hubiera visto en Carmen durante su matrimonio. Era genuina, relajada, llena de amor verdadero. Durante la siguiente hora, Eduardo observó una dinámica familiar que le reveló todo lo que necesitaba saber. Vio cómo Carmen se iluminaba cuando hablaba con Alejandro. Vio cómo Alejandro trataba a su hijo con una ternura que era claramente natural y profunda. Vio cómo el niño se comportaba con ambos padres, confiado, seguro, amado, y entendió que estaba viendo algo que nunca había tenido, una familia real construida sobre amor genuino. A las 11:30, Eduardo se levantó para irse. Había visto suficiente. Mientras caminaba hacia la salida del parque, escuchó una voz infantil gritando, «Mamá, mira lo que puedo hacer». Se giró instintivamente y vio a Alejandro Jr. corriendo hacia Carmen con los brazos abiertos. Ella lo levantó del suelo y lo abrazó, riendo. La imagen se grabó en la mente de Eduardo. Carmen experimentando la maternidad genuina que nunca había podido compartir con él. Eduardo regresó al hotel, pero no pudo quedarse encerrado en la habitación. Necesitaba caminar, pensar, procesar lo que había visto. Se dirigió al centro histórico, perdiéndose entre las multitudes de turistas y chilangos que llenaban las calles un sábado por la mañana. Terminó en la Catedral Metropolitana, un lugar donde no había estado en años. Se sentó en una de las bancas posteriores no necesariamente para rezar, sino para encontrar el silencio que necesitaba para pensar con claridad. Una pareja joven entró y se sentó algunas filas adelante. Se veían emocionados, nerviosos, probablemente planeando su boda. Eduardo los observó discutir en susurros sobre los detalles de la ceremonia, sus rostros brillando con la esperanza y el amor que él había creído compartir con Carmen hace 12 años. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. ¿Ya tomaste tu decisión? Eduardo no respondió inmediatamente. En cambio, comenzó a hacer una lista mental de todo lo que había aprendido en los últimos 3 días. Carmen nunca lo había amado genuinamente. Su matrimonio había sido una transacción calculada desde el principio. Ella había mantenido una familia secreta durante 5 años. Había permitido que él se culpara por la incapacidad de tener hijos. Había gastado su dinero en mantener a otro hombre y su hijo. Pero también había aprendido algo más. Carmen no era completamente villana. Era una mujer que había tomado decisiones desesperadas para protegerse y proteger a su hijo. Era alguien que había quedado atrapada en sus propias mentiras hasta el punto donde ya no podía encontrar una salida que no lastimara a todos los involucrados. Alejandro tampoco era un simple villano. Era un hombre que había elegido la comodidad sobre la honestidad, pero que genuinamente amaba a Carmen y a su hijo. Era tan víctima de la manipulación de Carmen como Eduardo lo había sido.
aunque había sido cómplice voluntario de la situación. Y luego estaba Alejandro Jr., un niño inocente de 5 años que tenía derecho a tener una familia estable y unida. Eduardo salió de la catedral y caminó hasta una cafetería en la Plaza de la Constitución. Mientras bebía su café, sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje largo para Carmen. Carmen, he visto todo lo que necesitaba ver. He entendido todo lo que necesitaba entender. Ahora tengo algunas cosas que decirte y algunas decisiones que comunicarte. Nos vemos en la casa esta noche a las 8. Asegúrate de que estemos solos. Envió el mensaje y apagó el teléfono. Necesitaba unas horas más para estar completamente seguro de las decisiones que había tomado. Eduardo llegó a su casa a las 8 en punto. Carmen estaba esperándolo en la sala, vestida con un vestido azul que él recordaba que le encantaba. Parecía haber estado llorando, pero había hecho un esfuerzo por verse presentable. En la mesa de centro había preparado una botella de vino tinto y 2 copas. «Hola», dijo Carmen cuando él entró. «Hola». Eduardo se sentó en el sillón individual, manteniendo distancia física entre ellos. Carmen estaba en el sofá principal, con las manos entrelazadas en su regazo. «¿Te sirvo vino?», preguntó Carmen. «No, gracias. Necesito mantener la mente clara para esta conversación». Carmen asintió y también se abstuvo de beber. «¿Viste a Alejandro Jr. esta mañana?» «Sí». ¿Y? Y entendí por qué nunca pudiste amarme realmente». Carmen bajó la mirada. «Eduardo». «No, déjame hablar primero. Luego tendrás tu turno». Eduardo se reclinó en su silla y la estudió por un momento. «En los últimos 3 días he experimentado una gama completa de emociones. Rabia, dolor, humillación, traición. Pero también he llegado a algunas conclusiones importantes». Carmen lo miraba fijamente sin atreverse a interrumpir. Primera conclusión. Nunca fuiste completamente honesta conmigo sobre lo que sentías, pero tampoco creo que fueras completamente honesta contigo misma. Creo que en algún momento durante nuestro matrimonio trataste genuinamente de amarlo funcionar. Carmen asintió con lágrimas en los ojos. Segunda conclusión. El problema fundamental no es que me hayas mentido. El problema es que construiste tu vida entera sobre esas mentiras, y ahora ya no sabes cómo vivir sin ellas. Eduardo, tercera conclusión. Yo también soy parcialmente responsable de esta situación. Carmen alzó la cabeza, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante 12 años elegí no ver las señales que estaban frente a mí. Tu frialdad emocional, tus ausencias inexplicadas, tu resistencia a tener intimidad real conmigo. Elegí vivir en una fantasía porque era más cómodo que enfrentar la realidad. Eduardo se puso de pie y caminó hacia la ventana. Pero mi conclusión más importante es esta. Todos merecemos ser amados genuinamente. Tú mereces ser amada por quien realmente eres. Alejandro Jr. merece tener una familia estable y honesta. Alejandro merece la oportunidad de estar con la mujer que ama sin vivir en secreto. Y yo merezco la oportunidad de encontrar a alguien que me ame completamente. Carmen comenzó a llorar en silencio. ¿Qué estás diciendo? Eduardo se giró para enfrentarla. Te voy a dar el divorcio, Carmen. Sin peleas, sin venganza, sin intentos de quedarte con todo. Voy a hacer que sea lo más limpio y rápido posible. No. Eduardo, por favor, podemos intentarlo. Carmen, detente. Escúchame bien. Eduardo regresó al sofá y se sentó, pero esta vez más cerca de ella. Vi cómo eras con Alejandro y con tu hijo esta mañana. Vi una versión de ti que nunca había visto antes. Eras genuinamente feliz, genuinamente tú misma. Esa mujer merece tener una vida honesta y completa. Pero el testamento de papá, al diablo con el testamento de tu padre. Carmen, tu padre te estaba dando la oportunidad de elegir por primera vez en tu vida adulta. Te estaba forzando a decidir quién realmente quieres ser. Eduardo tomó las manos de Carmen entre las suyas. Y yo también te voy a dar esa oportunidad. Te voy a liberar de este matrimonio para que puedas estar con el hombre que realmente amas. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Voy a empezar de nuevo. A los 38 años voy a redescubrir quién soy cuando no estoy tratando de ser el esposo perfecto de alguien que no me ama. Carmen sollozaba abiertamente ahora. Eduardo, lo siento tanto. Lo sé.
Y yo también lo siento. Siento haber permitido que esta farsa continuara durante tanto tiempo. Siento no haber tenido el valor de enfrentar la verdad antes. ¿Me odias? Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente. No, Carmen, no te odio. Estoy furioso por las mentiras, estoy dolido por el tiempo perdido, estoy humillado por haber sido engañado durante tanto tiempo. Pero no te odio. ¿Por qué? Porque entiendo que eras una mujer joven y asustada que tomó una decisión desesperada para proteger a su hijo. Eso no justifica todo lo que vino después, pero entiendo la motivación original. Eduardo se puso de pie. Pero Carmen, hay condiciones para este divorcio amistoso. ¿Qué condiciones? Primera, vas a ser completamente honesta con Alejandro sobre tu situación financiera. Él va a asumir la responsabilidad económica de mantener a su hijo. No más dinero mío financiando su vida doble. Carmen asintió. Segunda, vas a contarle a Alejandro Jr. la verdad sobre su familia de una manera apropiada para su edad. Ese niño merece saber quién es realmente su padre y por qué sus padres no viven juntos. Eduardo, él es muy pequeño. Es lo suficientemente mayor para empezar a entender conceptos básicos de honestidad familiar. Y es lo suficientemente joven como para adaptarse a una nueva realidad si se maneja correctamente. Carmen vaciló, pero finalmente asintió. Tercera, Alejandro va a tener que tomar una decisión sobre Patricia. No puede seguir manteniendo dos familias en secreto. Si quiere estar contigo y con su hijo, va a tener que ser honesto con su esposa y enfrentar las consecuencias. No puedo controlar lo que Alejandro decida hacer. Entonces esa será tu primera prueba de si realmente quiere estar contigo o si solo quiere seguir teniendo lo mejor de ambos mundos. Eduardo caminó hacia el escritorio y sacó algunos papeles. Ya hablé con mi abogado. Los papeles de divorcio están listos. Es una división equitativa de bienes, sin pensión alimenticia para ninguna de las partes. Te quedas con esta casa, yo me quedo con mi negocio de consultoría. Las cuentas bancarias se dividen por la mitad. Carmen tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Cuándo? El proceso toma aproximadamente 6 meses si no hay complicaciones. Pero puedes empezar a planear tu nueva vida inmediatamente. Carmen leyó los primeros párrafos del documento de divorcio. Eduardo, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Hay alguna posibilidad de que en el futuro, de que podamos ser amigos? Eduardo consideró la pregunta. Honestamente, no lo sé. Quizás con el tiempo. Pero por ahora necesito distancia para sanar y para redescubrir quién soy sin ti. Carmen asintió entendiendo. ¿Y las ferreterías? ¿La herencia? Según el testamento, si nos divorciamos, yo obtengo las ferreterías automáticamente, más los 5 millones de pesos adicionales. Tu padre fue muy específico sobre eso. Papá realmente planeó todo, ¿verdad? Tu padre te conocía mejor de lo que tú misma te conocías. Te dio la oportunidad de elegir la verdad sobre la comodidad. Eduardo se dirigió hacia la puerta de la sala. Voy a dormir en el cuarto de huéspedes esta noche. Mañana me mudaré permanentemente al hotel hasta que encuentre un departamento. Eduardo. Él se detuvo y se giró. Gracias. ¿Por qué me das las gracias? Por no intentar destruirme. Por no intentar vengarte. Por liberarme. Eduardo la miró por un largo momento. Carmen, durante 12 años traté de amarte lo suficiente para que me amaras de vuelta. Nunca funcionó porque el amor no es algo que puedes forzar o ganar. Simplemente, eso no es. Hizo una pausa. Con Alejandro, el amor simplemente es. Eso es algo que yo nunca podré darte, y algo que tú nunca podrás darme a mí. Lo siento mucho. Yo también. Pero ahora ambos tenemos la oportunidad de encontrar donde el amor simplemente es. Eduardo subió las escaleras, dejando a Carmen sola en la sala con los papeles de divorcio y el peso de 12 años de mentiras que finalmente habían llegado a su fin. Y así termina esta increíble historia de secretos, traiciones y segundas oportunidades. ¿Qué te pareció el desenlace? ¿Crees que Eduardo tomó la decisión correcta al divorciarse de Carmen? ¿O piensas que debería haber luchado por su matrimonio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias llenas de drama y emociones. Si te gustó esta historia, no olvides darle like al video para apoyar nuestro canal
Y suscríbete para no perderte más historias como esta que te mantendrán al borde de tu asiento. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. ¿Tienes alguna historia similar que quieras compartir? Cuéntanos en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a otros que están pasando por situaciones parecidas. Nos vemos en el próximo video con más drama, más emociones y más historias que te harán reflexionar sobre la vida y el amor.